Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la segunda entrevista de la saga Técnicas y Recursos. La primera fue con Joseba y hablamos de la PNL. Hoy lo vamos a hacer con Mar Félix. No te voy a adelantar nada sobre ella porque prefiero que sea ella la que se presente. Me encanta la trayectoria y el trabajo que hace. Hoy va a ser relacionado con algo tan intangible como es el carisma y el liderazgo y cómo este se apoya en técnicas de oratoria. Como sabes, es mi objetivo que tu capacidad de comunicación en otro idioma sea lo más positiva posible y de ahí que busque recursos con colaboradores para darte pautas y que te replantees qué cosas puedes reajustar para conseguir que la comunicación en otro idioma sea positiva. Sin más, voy a pasar la palabra a Mar Félix. A Mar la conocí en Talent Institute, donde ambas nos hemos formado en temas de PNL y de coaching vinculado con la PNL. Sin más, le paso la palabra a Mar. Bienvenida, es un placer estar aquí contigo. Cuéntanos un poquito tu trayectoria y qué haces en concreto, cómo ayudas a ser carismático. Gracias, Paloma. Pues encantada de colaborar contigo porque, como lo sabes, me gusta muchísimo tu proyecto. Creo que todos necesitamos tener esas herramientas para poder comunicarnos efectivamente en un idioma que no es el nuestro. Gracias. Y bueno, respondiendo a tu pregunta de cuál es mi trayectoria, quién soy yo, pues yo soy veterinaria. Siempre quise ser veterinaria. Y después de 28 años de ejercicio profesional, pues me he permitido seguir mi segunda pasión, que es enseñar. Cuando era veterinaria me especialicé en cardiología e hice mucha formación a compañeros generalistas. Y ahí se despertó pues mi pasión por enseñar y por comunicar. Así que lo que yo estoy haciendo actualmente, y es algo que me parece muy relevante porque veo que a la gente le sirve, es entrenar el liderazgo carismático de las personas. Porque el carisma es, como tú decías antes, un intangible, ¿no? No sabemos exactamente qué es. Lo que sí sabemos es cuando una persona es carismática o cuando no lo es. Eso lo tenemos muy claro. Pero exactamente qué hace que sea carismática, pues no lo tenemos muy claro. Para mí el carisma es la capacidad de ser auténtico y después demostrarte tú mismo tal y como eres. Parece muy simple, pero ser auténtico es algo que nos hemos dejado de permitir a lo largo de nuestra vida conforme nos hemos ido haciendo adultos. Entonces, recuperar esa capacidad revisando la actitud, las creencias y los estados emocionales para volver a ser auténticamente tú, eso es lo que te hace brillar. Y después saber mostrarlo, fundamentalmente con cosas muy inconscientes como es el lenguaje corporal y la voz. Esos son para mí los cimientos del carisma. Y a partir de ahí podemos empezar a construir la casita del carisma, que sería ya adquirir habilidades como el arte de hablar en público, el uso del lenguaje persuasivo, el uso del humor, el arte de contar historias. Todo esto es lo que, digamos, ya hace que brille una persona, pero sin haber trabajado antes, lo que te digo de la autenticidad, a veces se queda muy en lo superficial y luego los miedos en el momento de verte en una situación de riesgo vuelven. Por eso trabajamos en diferentes niveles. Claro. Vamos a, si te parece, saltarnos el primer nivel que es fundamental, como tú bien dices, ¿no? La toma de conciencia de qué me está pasando, qué me estoy generando yo ante diferentes contextos y de dónde vienen, ¿no? Todos estos pensamientos de creencias, ¿no? El origen. Este trabajo tan profundo y que en el fondo es el que trabajamos, ¿no? Yo en el contexto de los idiomas y tú en el contexto también, ¿no? Del liderazgo carismático, el hablar en público, la oratoria. Lo abarcamos porque podríamos pasarnos horas. Vamos, si te parece, a centrarnos en tres temas concretos. Uno sería el comunicar efectivamente, otro sería el crear rapport y el tercero el sentido del humor, como tú bien comentabas, ¿no? ¿Qué significa comunicar efectivamente? Bueno, pues para mí el acto de comunicar no tiene sentido si los demás no te están entendiendo. Entonces, la primera fase antes de ponerte delante de una audiencia o en una presentación o en una reunión es ponerte en la piel de los demás
y pensar qué les interesa, qué puedo decirles yo que les sea útil y de qué forma se comunican. Y de esa manera ponerte tú en su piel y empezar a comunicar de forma que haya entendimiento. Y por otra parte, tiene que ser algo claro, es decir, elegir frases cortas, que sean fáciles de comprender. Si empezamos a meter una subordinada dentro de otra, vamos complicando las cosas y al final las personas pierden la atención. Tenemos poca capacidad de atención. Por lo tanto, la comunicación tiene que ser simple, con un vocabulario fácil de entender y no por ello pues que no produzca la representación de lo que estamos diciendo. Quiero decir, evitar jergas, por supuesto, y después añadir adjetivos, de manera que la persona cuando te está escuchando se pueda representar lo que tú estás diciendo. Y por último, también muy importante, fundamental en cualquier comunicación es tener una estructura. Es decir, estar diciendo algo, por ejemplo, hacer una afirmación, después aportar el motivo por el cual haces esa afirmación y más tarde apoyarlo con evidencias, ¿no? Algo tan simple como esta estructura que haga que la persona sepa en todo momento qué es lo que estás diciendo, ¿no? Por ejemplo, la oratoria es muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque está claro que en cualquier trabajo pues necesitamos podernos comunicar. Prueba de ello es que las personas que han trabajado la oratoria tienen más oportunidades de obtener un buen trabajo. Me la acabo de inventar, ¿no? Pero he seguido una estructura muy simple que hace que las otras personas sepan en qué momento estás. Y esto también, enlazo con la segunda pregunta del rapport, esto también genera rapport. Cuando una persona te está hablando y se va por una rama, luego por otra, luego vuelve y llega un momento que ella misma se pierde, ¿no? Y tú le respondes con esas ideas ordenadas. Es decir, tú le dices, o sea que lo que esto otro, y como prueba me pones el ejemplo de tal. Y entonces cuando has ordenado todas esas ideas, a veces la persona te mira y te dice, sí, exactamente, como diciendo, ¿cómo es posible que lo hayas ordenado todo si yo te lo he dado tan desordenado? Así que la estructura sirve para dar y para recibir en ambos sentidos. Y por último me hablabas del sentido del humor. Yo creo que es la forma mejor de conectar, tanto en una audiencia como en una reunión. Y no me refiero a contar chistes y ser el gracioso de la reunión, ¿no? Me refiero a esa actitud divertida, ¿no? De juguetona, de a ver qué pasa. Y sobre el uso del humor, yo el consejo más importante que tengo, o por lo menos que me doy para mí misma, es no reírme de nadie. Es decir, reírme de mí misma o de los semejantes a mí. Te pongo un ejemplo, si yo ahora hiciera una broma sobre pues, las personas que son de otro país, esas personas podrían sentirse ofendidas, ¿no? Pero si hago una broma sobre los españoles, pues como yo soy española, puedo hacerla, ¿no? Tengo la autorización para hacerla. Entonces, a la hora de reírte, siempre tiene que ser riéndote de ti mismo, porque el uso del humor, tú sabes que a veces puede rozar la barrera de la ofensa. Entonces, para mí el uso del humor es el estado juguetón, con la gente, con la audiencia. A veces es simplemente un guiño, un gesto, y después el saber reírte de ti mismo, de tus carencias y de las cosas que te hacen humano. Claro, es muy interesante y en base a esto me gustaría aprovechar para comentar un ejemplo de una conversación que tuve hace poco con un ejecutivo que comentaba que él es capaz de comunicar sin problema en inglés y en alemán, pero ahora que está abriendo negocio en China, pues nota la impotencia que supone a veces los límites del idioma, ¿no? Y ahí él precisamente en las reuniones que tiene aprovecha y digamos que en la parte de comunicar efectivamente, claro, él no habla todavía chino, pero sí que es capaz, ha aprendido unas cuantas palabras para al menos poder comunicarse brevemente en ese idioma y de esa manera también muestra interés al otro, de que realmente tiene interés en él, en su idioma, en su cultura. En cuanto a crear rapport, que sería también el tema de la conexión, él hablaba que tira pues a veces me decía, es que todo el mundo tiene un padre, una madre, un hijo, puedes a veces buscar conexión, ¿no?, con temas personales y después también el sentido del humor, ¿no?, que eso es fundamental
siempre con los límites, como tú bien decías, de no pasar a ser ofensivo, y más cuando hay diferencias culturales tan notorias, ¿no? Pero que sí que está ahí presente. Así que precisamente lo que tú comentas es lo que ya se está utilizando cuando el idioma puede fallar, ¿no? Ya sea porque no sabes apenas o porque crees que te falta esa fluidez y esa soltura, ¿no? Cómo diferentes elementos te ayudan. Entre ellos, entiendo en la parte de comunicar efectivamente, como tú bien decías, frases cortas, directas, estructurado. También todo el apoyo, ¿no?, de la comunicación no verbal, ¿no? Toda la voz, el tono, la respiración, las pausas, todo eso ayuda realmente, ¿no?, a que la comunicación sea todo un paquete y es en algo, normalmente uno está muy focalizado en que me faltan las palabras, pero las palabras son una parte muy pequeña, ¿no?, al final en la comunicación. Exacto, es que ahora estaba pensando en cuando tengo que hacer presentaciones en inglés, ¿no? Y realmente, claro, yo me expreso mejor en mi idioma materno, como me imagino que todo el mundo. Entonces hay momentos en los que te quedas buscando la palabra y eso te puede generar inseguridad. Entonces, bueno, yo estoy en un club de oratoria que nos reunimos cada semana y una semana lo hacemos en español y la semana siguiente en inglés. Así que me toca, porque este año soy la presidenta, me toca hacer presentaciones en inglés 2 veces al mes, por lo menos, ¿no? Y en esos casos, pues me sirve primero pensar en que cuando los ingleses hacen sus presentaciones en español, a mí me gustan. Y no, digamos que no me ofende que no pronuncien bien una palabra o que no sea gramaticalmente perfecto. Y entonces pienso, bueno, pues ¿por qué yo tengo que exigirme tantísimo, ¿no? Y después me gusta mucho centrarme en lo que voy a aportar. O sea, pensar en si me levanto para hablar a un grupo de personas es porque tengo algo que darles, ¿no? Y no creo que sea tan importante que sea perfecta la pronunciación, perfecta la gramática, que es algo que tengo que trabajar y que sigo trabajando, como el regalo que les voy a hacer, con el valor que les voy a aportar, con lo que les estoy contando, ¿no? Y en ese sentido yo creo que haciendo también trabajo de coach con programación neurolingüística como tú, pues me estoy dando cuenta de que un mal muy común es como una carencia, no vitamínica, sino diferente, que tenemos es el tema de la seguridad. Y se multiplica cuando tienes que hablar en un idioma que no es el tuyo, ¿no? Entonces ahí sí que yo creo que estrategias específicas de poder entrar en un estado de seguridad justo antes de dar una charla en un idioma que no es el tuyo son fundamentales. Y es algo que al principio suena como imposible, después dices, bueno, vale, lo hago, pero no creo que funcione, pero después cuando realmente entrenas tu mente de esa manera es tremendamente útil. Al margen de que, claro, hay que practicar y hay que trabajar. Eso es indudable. Exacto. Y además recuerdo que cuando comentábamos la colaboración, Mar, comentabas que cuando tienes que hacer una presentación en inglés, al final te sirve como un entrenamiento, porque cuando luego lo haces en español dices, pues es que está chupado, ¿no? Porque como ya lo he hecho en inglés y realmente aquí se me ocurre otro paralelismo que te comenté también en su día, que cuando yo iba a correr con un entrenador hace ya unos cuantos años, a él le encantaba entrenar con cuestas. Y me decía siempre, venga Paloma, que las cuestas te harán crecer. Y era así, porque luego cuando corría en llano, pues era muchísimo más fácil, ¿no? Después de esa exigencia. Pues al final, hablar en otro idioma, si le das ese significado de oportunidad, de desafío para crecer, para seguir aprendiendo, es muy diferente a focalizarlo como, ostras, es que voy a hacer el ridículo, ¿no? Si te enfocas en lo negativo, pues cambiar gracias a trabajar el estado mental y el significado que le das a esa situación, ¿no? Cómo todo cambia, ¿no? Y puedes sacar el sentido del humor y reírte de ti, pues en un momento te equivocas una palabra o te atascas o lo que sea, tirar de esos recursos que tú nos comentabas, ¿no? Como es comunicar efectivamente, crear rapport y sentido del humor. Y mira que has dicho una cosa que me parece fundamental, Paloma, y es el tema del significado que le damos a las cosas. Porque
antes de ponerte delante de una audiencia, pues se te acelera el corazón, puedes incluso tener sudor en las manos, puedes respirar más rápido. ¿Y qué significado tiene eso, no? Pues tú puedes decir, bueno, es que, Dios mío, es que esto es horrible, es que ¿quién me mandaba a mí? Puedes darle ese significado, o puedes decir, ostras, qué ilusionada estoy, o sea, voy a poder inspirar a un grupo de gente, por ejemplo, ¿no? Es decir, los síntomas son los mismos, pero aquí la cuestión es qué significado le das. Y con los miedos pasa exactamente lo mismo. Entonces, desde luego lo que has dicho tú es algo que yo uso mucho, es decir, bueno, ahora estoy hablando en inglés y me cuesta más que cuando hablo en mi propio idioma, pero la próxima vez, la próxima semana, la reunión será en español y la voy a hacer facilísimamente porque, claro, ahí me desenvuelvo mucho mejor. O sea, es un muy buen entrenamiento como el de las cuestas, exactamente. Exacto, sí, porque va retroalimentando tu confianza, ¿no? A medida que en el hacer, ¿no? En el hacer, coger práctica, fluidez, voy ganando confianza porque, como tú dices, al final hay una carencia importante de confianza e inseguridad en muchas áreas, ¿no? de nuestra vida. Exacto. Pues, Mar, si te parece, lo dejamos aquí. Ha sido muy interesante. Podría pasarme horas hablando contigo de este tema porque compartimos esta visión, ¿no? de cómo el coaching y sobre todo la toma de conciencia y a partir de ahí responsabilizarte, ¿no? de lo que haces, lo que tienes y hacer, hace la diferencia, ¿no? Cómo puedes realmente avanzar en cualquier proyecto que te pongas, ya sea hablar en público, ser un líder carismático o hablar en otro idioma. Sin más, Mar, muchísimas gracias y seguimos en contacto en otros proyectos que compartimos. Muchísimas gracias, Paloma. Yo también seguiría, pero bueno, hay que cumplir los tiempos. Gracias. Exacto. Bueno, pues a ti muchísimas gracias por este rato que has compartido con nosotros. Espero que te haya aportado recursos y al menos te haga replantearte un poco cuando vuelvas a estar ante el idioma y realmente aproveches esa oportunidad. Hasta la próxima entrevista. Un abrazo. Chao.